Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Señora ministra, vamos a ver el motivo de esta interpelación. Disculpen un momentito. Cojo un poquito de aire. Muchas gracias. El motivo de esta interpelación urgente que formula Nueva Canarias está relacionada con la enorme preocupación que tenemos en nuestra tierra con las consecuencias del impacto de la crisis en Canarias, que son evidentemente superiores a las del resto del Estado español, y cuál va a ser su reflejo en los presupuestos generales del Estado para el año 2021. No hay duda de que la crisis es la mayor crisis de salud pública que ha enfrentado la humanidad desde el año 1918. Esto es incontrovertible y como demuestran además los indicadores al uso. Hemos reconocido el esfuerzo del Gobierno de España en responder a las consecuencias de la crisis con medidas de carácter anticíclica, acudiendo al endeudamiento, justamente lo contrario de lo que se hizo en la etapa anterior, y de acuerdo con ello hemos apoyado las numerosas medidas puestas en marcha en esta dirección. Disculpen que me quite la mascarilla, pero estoy un poco asfixiado. Y entre estas medidas hemos reconocido que la actualización de la financiación autonómica, sin atender a las consecuencias del ciclo económico, han sido una medida fundamental para muchas comunidades y entre ellas la Canaria, para todas, creemos. Creemos que los fondos no reembolsables a las comunidades autónomas les han permitido sobrevivir a esta situación durísima. La aplicación de los ERTE, la aplicación del ingreso mínimo vital, las ayudas a los autónomos, todo esto son medidas que hemos apoyado. Es verdad que mantenemos ahí una discrepancia que esperamos resolver en relación con las corporaciones locales y la utilización de su superávit y de sus remanentes. También hemos señalado que el impacto de la pandemia no afecta en igual medida a todas las comunidades del Estado español. Y esto es algo que podemos demostrar en el caso de Canarias, desgraciadamente, de forma fehaciente. No necesitamos acudir a interpretaciones creativas para explicar la dureza del impacto de la crisis en la comunidad canaria. Y esto no es por casualidad, esto responde a una realidad evidente y a unos datos que son incontrovertibles. La comunidad canaria, como se sabe, depende básicamente de la actividad turística, de forma que impacta, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, 3 veces más que la media del Estado, tanto en su PIB como en el empleo que se genera en esta tierra. De forma que, si la consecuencia fundamental de la pandemia ha sido precisamente su impacto negativo sobre el sector turístico, el daño es completamente evidente y la situación potencialmente catastrófica. Ya le puedo adelantar algunos datos. Mire, el 10% del total de los ERTE del Estado español están en Canarias cuando su población es el 4,2% de la población española. Más del doble de lo que nos tocaría en realidad. Y en el segundo trimestre del año la caída del PIB en Canarias es 14 puntos superior a la media del Estado español. Es verdad que esto será corregido posteriormente, pero ya tenemos una diferencia que deja perfectamente claro que aquí no venimos a inventarnos las cosas, sino a dejar clara una realidad evidente. Es imperativo, entonces, como primera medida, la necesidad de prorrogar los ERTE hasta que se resuelva, se normalice la situación económica mínimamente en Canarias, incluida la respuesta a las situaciones derivadas de los rebrotes. Y por lo mismo es necesario implementar un plan de empleo turístico, un plan turístico singular para Canarias, que defendió este diputado hace aproximadamente 3 semanas y que fue apoyado por absoluta mayoría de esta Cámara. Estos datos, sin duda, deja claro que tenemos algunas singularidades en Canarias que exigen, por lo tanto, un conjunto de medidas que también deben ser singulares. Y para eso también estamos haciendo nuestro trabajo. Tengo que decirle que hemos aprobado antes de ayer el Plan Reactiva Canarias, una planificación ordenada de actuaciones en torno a un conjunto de medidas ampliamente consensuadas y cuantificadas igualmente.
La Consejería de Hacienda trabaja también activamente en la elaboración de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año 2021, con el firme propósito de que estos sean aprobados antes de que concluya el año para que puedan entrar el día 1 de enero, priorizando el mantenimiento a toda costa de los servicios públicos, el continuar con el apoyo a trabajadores, personas y al conjunto y a los sectores de la población más afectados por la pandemia y, por último, la necesidad de invertir desde el sector público para estimular la demanda, porque es evidente que el sector privado no es capaz de hacerlo. Estas son las llamadas medidas anticíclicas que conoce usted seguro mejor que yo. Por lo tanto, creo que estamos trabajando en la dirección correcta, pero necesitamos un conjunto de actuaciones superior a este. Canarias sola no puede dar respuesta, como no puede dar ninguna comunidad a esta situación. Por eso, nosotros, para la elaboración de los presupuestos canarios, necesitamos despejar un conjunto de incógnitas. La primera de ellas es desconocemos cuáles son los objetivos de estabilidad planteados para este año. Sabemos que usted planteó que esto lo iba a decir en el mes de septiembre, pero sin conocer los objetivos de estabilidad singularizados por comunidades autónomas, difícilmente podremos continuar trabajando en la elaboración de los presupuestos. Y también es necesario saber qué ingresos recibiremos a cuenta de la financiación autonómica. En este año su Ministerio ha hecho algo muy relevante, que es aplicar la financiación, los criterios de la financiación autonómica sin atender al ciclo económico negativo. Esto ha sido decisivo para que la Comunidad Canaria, y creo que las demás también, hayan podido dar respuesta a sus necesidades. Planteamos lo mismo para el próximo año. Es necesario que las entregas a cuenta no sean las que corresponden a un ciclo económico negativo, porque entonces sencillamente nos dejarán un boquete imposible de resolver. Se sabe perfectamente que el sistema de financiación autonómico representa el 72% de los ingresos de la Comunidad Canaria y, por lo tanto, estoy seguro que entiende que si no se aplicasen los criterios del año 2020, la pérdida rondará entre los 500 y los 650 millones de euros, una cifra imposible de aceptar para una comunidad como la nuestra. Tendremos que añadir que los ingresos tributarios de la Comunidad Canaria para el año 2021 van a tener que sufrir una disminución en torno a 450 millones de euros respecto al presupuesto inicial del año 2020. Y luego, es decir, un elemento negativo más, que si se sumase el anterior, estamos hablando de en torno a 1.000 millones de euros, que es una cifra monstruosa para una comunidad como la Canaria, y un asunto pendiente del año 2018. Yo sé que hemos hablado muchísimo de esto y yo se lo tengo que volver a decir. Mire, es urgente la transferencia de los 500 millones de euros que la Comunidad Canaria ganó al Estado por sentencia del Tribunal Supremo por los incumplimientos del convenio de carreteras entre los años 2006 y 2018. Esa cantidad de 500 millones de euros consta en la cuenta 413 de su ministerio como una deuda a la Comunidad Canaria. Se podría discutir para qué se puede utilizar este dinero. Nosotros pensamos que tiene que ser para hacer frente a las consecuencias de la crisis por una razón, porque lo que la sentencia del Tribunal Supremo deja claro es que se trata de resarcir a la Comunidad Canaria de haberse gastado 500 millones de euros en lo que no se tenía que haber gastado si el Estado hubiese cumplido en su tiempo. Por ese tema, nosotros pensamos que esta medida si ha sido discutible hasta ahora es sencillamente imprescindible, señora ministra, sencillamente imprescindible con los datos que le he contado. Si con estas medidas estuviésemos en condiciones de estar en el mismo presupuesto que a inicio de 2020, es evidente que no estamos en condiciones de afrontar probablemente todas las necesidades que tiene planteada la Comunidad Canaria. Es por ese motivo que le planteamos la necesidad de que Canarias pueda endeudarse. Esto ya ha ocurrido con dos comunidades autónomas en mayor medida que lo establecido en los objetivos de estabilidad. Porque además por una razón, porque si fuese una comunidad derrochadora, ¿no? Pero es que Canarias tiene una salud financiera excelente. Tenemos el menor endeudamiento per cápita de todas las comunidades españolas y el segundo después del País Vasco atendiendo en relación con el PIB.
Los presupuestos generales del Estado son un capítulo absolutamente esencial para que nosotros podamos trabajar en Canarias de respuesta a los problemas que tenemos planteados. Le manifiesto aquí la voluntad de Nueva Canarias de contribuir en la medida de lo posible a que los presupuestos generales del Estado para el año 2021 sean una realidad en tiempo y forma. Aunque esto empieza a ser cada vez más complicado. Damos por supuesto que usted entiende que solamente hay una cuestión que Canarias no puede dejar de plantear en relación con los presupuestos del Estado, y es el cumplimiento de su fuero, de la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y del nuevo Estatuto de Autonomía, aprobados en noviembre del año 18 por la inmensa mayoría de este Parlamento. De forma que esto supone cumplir con determinados epígrafes, desde el Plan Integral de Empleo de Canarias, pasando por la dotación del POSEI adicional en su totalidad, o las ayudas al agua de riego agrícola, etcétera, etcétera. Esto está todo en el REF, esto es una ley orgánica, como conoce, protegida y consignada, también considerada constitucionalmente. La financiación europea es el tercer elemento con el que podríamos contar para tratar de actuar en esta situación potencialmente catastrófica. Lo único que pretendemos es que esos fondos extraordinarios europeos, los de la Next Generation para entendernos, son una cantidad muy relevante, 72.000 millones de euros que corresponderían a España por transferencias no reembolsables, que lo que planteamos es que se apliquen con los mismos criterios que la Unión Europea los aplica en el conjunto de los Estados miembros, es decir, atendiendo al impacto y al daño de la crisis, considerado esto por territorios y también por sectores económicos. Si esto fuese así, creemos que estamos en condiciones de hablar de una respuesta razonable, adaptada a las singularidades canarias, en absoluto relacionadas con los caprichos ni con las dádivas, sino justamente con el derecho que tenemos de reclamar para Canarias lo que indudablemente es un derecho de nuestra población. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias de nuevo, señora presidenta, ahora sin asfixias ni carreras. Bueno, primero decir, señora ministra, yo le agradezco el tono de su respuesta a esta interpelación urgente de Nueva Canarias. Ha señalado usted cuestiones en las que ya le he señalado que estamos de acuerdo, es decir, que nosotros creemos que una respuesta anticíclica, acudiendo el sector público al rescate de la ciudadanía y de los que peor lo pasan, las empresas, los autónomos, las pymes, todo eso es algo que hemos aplaudido porque es lo que creemos que es lo que corresponde en una situación de crisis. Coincidimos en el diagnóstico de lo que han significado los ERTE. Le vuelvo a decir, Canarias tiene hoy un número que usted ha señalado correcto de personas acogidas a ERTE en Canarias, que es mucho más de lo que le correspondería por población, lo cual deja perfectamente claro que no estamos de broma. Es decir, eso ocurre porque hay una pérdida de actividad económica muy superior a la del resto del Estado español, y esto se nota en los 14 puntos de diferencia del PIB, que quede como quede al final, van a seguir habiendo 14 puntos, eso no tengo casi ninguna duda. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que no es precisamente una ansiedad o la gana de anunciar un estado de alarma adicional por parte de Nueva Canarias, sino es simplemente la descripción de la realidad. Nosotros estamos en un riesgo serio de fractura social en Canarias, como usted perfectamente conoce. Yo entiendo que usted no puede aterrice en todo el conjunto de temas. Yo creo que le he planteado con rigor el trípode en el que se sustentan básicamente unos presupuestos canarios suficientes para afrontar la situación en la que estamos, y se los tengo que volver a señalar, ¿no? Es evidente que las entregas a cuentas de la financiación autonómica son el 72%, es eso lo que pesa en los presupuestos canarios. Nosotros necesitamos que esos fondos sean transferidos no de acuerdo con el ciclo económico, porque entonces serían negativos, y en ese caso sencillamente tenemos un problema mayor del que ya tenemos. Le tengo que volver a recordar los famosos 500 millones de euros de la sentencia del año 2018,
Creemos ese es un dinero que sabe usted que le corresponde a Canarias. Podemos discutir, se podría plantear en qué es en lo que se pueden utilizar, pero yo le diré una cosa. Ese es un dinero que Canarias se gastó en lo que no debía para poder cumplir con el convenio de carreteras que incumplió el Gobierno del Estado en su momento. Es así de sencillo. Por lo tanto, ese dinero ahora debe servir para, es nuestra opinión, para ayudar a recuperar la crisis dramática en la que estamos y en la que vamos a continuar estando hasta que haya una solución definitiva. Si nosotros damos la temporada turística, sabe que estamos peleando duramente. Vuelvo a recordar aquí que hemos planteado un conjunto de políticas singulares que son perfectamente aplicables a Canarias. La cuestión de los corredores seguros, sabe que estamos normalizando los rebrotes afortunadamente y ya estamos en cifras aceptables internacionalmente. Necesitamos ese estímulo, pero aún así la temporada turística no va a ser la misma y por lo tanto el daño va a ser enorme. Es decir, esto está perfectamente claro. Por lo tanto, esa cuestión, la cuestión de la capacidad de endeudamiento de la Comunidad Canaria. Nosotros aquí no vamos a dedicar a mirar a los demás. Nosotros ha habido comunidades con las que usted les ha mejorado los objetivos de estabilidad y no tenemos ninguna duda y nos parece bien, pero nosotros creemos que si hay una comunidad que está en condiciones de poder acudir al endeudamiento cuando esto sea preciso a precios absolutamente competitivos en el mercado por su suficiencia financiera, es precisamente Canarias. Por lo tanto, esta es una cuestión central y a la hora de establecer los objetivos de estabilidad para la elaboración del presupuesto, nosotros confiamos en que haya una definición de objetivos singularizada por comunidades, porque todas las comunidades no están en la misma situación ni tienen los mismos problemas, teniendo absoluto respeto por los problemas de todas las comunidades del Estado español, solo faltaba. También decirle que la condición ultraperiférica de Canarias no es un palabro, ¿no? Solamente es algo que reconoce la Unión Europea como una situación singular de desventaja respecto a las demás comunidades del Estado español y de Europa. Este es un elemento fuerte en el que creemos que ustedes deben insistir para dos cosas. Para conseguir los fondos que se requieren de los fondos extraordinarios de la Unión Europea y también para plantear, y se lo digo ahora al final, la necesidad de establecer obligación de servicio público en los vuelos entre Canarias y el resto del Estado español, porque es la única forma de poner tope a los precios máximos de referencia. Muchísimas gracias, señora presidenta.